A todas, a todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria que hicimos diputados del Grupo Parlamentario de Morena por la preocupación que tenemos con respecto al anuncio que se hizo oficial de Conagua y Sistema de Aguas de la Ciudad de México de un recorte que se hará en la Ciudad de México y en algunas partes del Estado de México durante la próxima semana. Al respecto queremos comentar con todas y todos ustedes lo siguiente. Más perjuicios que beneficios acarrearía la restricción en el suministro proveniente del sistema Cutzamala, anunciado por la Comisión Nacional del Agua el 28 de enero al 1 de febrero, ya que la Ciudad de México experimenta muchas dificultades, al grado que varias delegaciones tardan 3 días o más en recuperar su operación normal después del corte, como es el caso de Tlalpan, Azcapotzalco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Amadero, entre otras. En el caso de Iztapalapa el problema es más grave porque en otros cortes han tardado una semana posterior a la conclusión de los trabajos de mantenimiento. Si bien el mantenimiento a las líneas 1 y 2 del sistema Cutzamala es indispensable para su buen funcionamiento, el recorte de agua debe realizarse hasta el próximo verano, cuando la temporada de lluvia está en su apogeo, la demanda de líquido es menor y en consecuencia la reducción representa menos inconvenientes. Insisto, en el caso de Iztapalapa, en condiciones normales, tiene problemas con 918,000 habitantes que reciben el agua por tandeo programado diario y semanal. Pero cuando se aplican cortes, 300,000 personas más resisten el desabasto, haciendo insuficiente 140 pipas con las que cuenta esta demarcación. En el último corte, las autoridades delegacionales se vieron obligadas a adquirir 46,100,000 litros de líquido con valor de 6,016,050 pesos y entregarlos en pipas particulares en operativos de emergencia. En los últimos años, la falta de agua en Iztapalapa se ha incrementado a pesar de la perforación de 10 pozos del acueducto de Santa Catarina y la reposición de otros 10 pozos en diversos puntos de la demarcación. Lo que ha sucedido es que cada vez se recibe menos agua, 3 metros por tanque, los 3 tanques principales con que cuenta la delegación. Por ejemplo, el tanque de la Caldera, de recibir 750 litros por segundo, solo recibe 450 litros por segundo. En el caso del tanque Jaltepec, han pasado semanas completas sin recibir líquido para distribuir, y el caso más grave es el tanque del Cerro de la Estrella. Este sí depende del Cutzamala, que de necesitar un flujo de agua con más presión del 2.4 kilogramos centímetros cuadrados por 5 horas, está manejando un flujo de 1 kilo por centímetro cuadrado por 3 horas, es decir, opera al 40%. A todo ello se suma que 10 de los 78 pozos que hay en la demarcación se encuentran fuera de servicio por diversas causas técnicas o por agotamiento. Por todo ello se ha provocado un disgusto entre la población que debe esperar hasta 15 días cuando bien les va para recibir un poco de agua a través de carros tanque. Hay que destacar que existen quejas por el condicionamiento económico para dejar un poco de agua por parte de los piperos de la delegación y de los operadores de las pipas rentadas, sin que el gobierno aplique un mecanismo ágil, equitativo y transparente para entregar el vital líquido en forma emergente. De no existir sensibilidad de parte de las autoridades federales y locales, se corre el riesgo de provocar conflicto social, porque sin el recorte se han presentado múltiples manifestaciones por la falta de agua. Ahora con el recorte, pues no queremos ni imaginar lo que pasaría. Hemos sido testigos de cómo en días recientes se han cerrado avenidas principales, se han manifestado los vecinos ante las autoridades y lamentablemente en algunos casos lo que reciben es represión. En lugar de atender con mucha claridad y transparencia qué es lo que está pasando por el desabasto de la Ciudad de México, nos preocupa entonces que la falta de agua ahora implique el que
hacer un recorte de más días, se nos traslade no a 4, sino a 12 o más días en el caso de las delegaciones de las que estamos hablando. Hay varios datos que queremos compartir con ustedes, pero sobre todo hacer hincapié en que haremos la solicitud formal al sistema de aguas y a Conagua para que evalúen la posibilidad de trasladar los cierres en otro momento, cuando las condiciones hídricas sean más favorables, pues sin ser época de estiaje, se han padecido por ausencia de líquido diferentes, insisto, manifestaciones y enfrentamientos entre la población. Y un dato muy importante que hemos estado analizando con mayor detenimiento es solicitar también de manera formal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convoque al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a las 16 jefaturas delegacionales para generar las bases de un protocolo de actuación ante la escasez del servicio de agua potable y con ello evitar abusos y violaciones al derecho humano de acceso al agua de parte de piperos, operadores y demás autoridades responsables del suministro del vital líquido contra los capitalinos. También solicitamos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a las delegaciones Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tláhuac, que están aquí conmigo los compañeros Beatriz Rojas de esta demarcación y el compañero Raimundo Martínez de la segunda, para que nos informen de manera detallada sobre las condiciones de operación y funcionamiento de los pozos, de las plantas potabilizadoras y de bombeo, la calidad de agua que se encuentra en la demarcación política, esto con el fin de analizar, insisto, esta otra vía de un protocolo ante el sistema de aguas y ante la Comisión de Derechos Humanos de actuación en este caso de los estiajes que estamos padeciendo lamentablemente el grueso de la Ciudad de México. Esto, insisto, con el fin de hacer valer un derecho humano. Hay mucha información que se está ocultando. En el micrositio de la delegación Iztapalapa, por ejemplo, se bajó las cantidades, ya no aparece en la página la cantidad de agua que se está recibiendo por tanque. Esta era una forma nuestra de evaluar qué está pasando con el suministro en la delegación, de dónde está dependiendo el suministro de los que ahí vivimos. Son 3 tanques, insisto, los que abastecen a la delegación. El del Cerro de la Estrella, pues está en un agotamiento, bueno, no en un agotamiento, más bien en una insuficiencia de respuesta, porque precisamente es de ahí de donde a donde llega el agua que nos envían de Cutzamala. Los otros 2 dependen de pozos propios de la delegación, pero los 3 están colapsados y al día de hoy pues la demanda sobre agua es muy difícil. En las escuelas ya le piden a las mamás llevar una cubeta de agua, si no el niño no entra a la escuela. Este tipo de cosas ya estamos viviendo, y además también el que cuando la gente se para en una avenida y que lo ha pasado durante estos días de manera cotidiana, se paran sobre Ermita Iztapalapa, sobre Tláhuac, sobre Periférico todavía no, sería ya una verdadera catástrofe porque es pues una circulación muy rápida, pero pues lo único que reciben es a veces agresión de parte de las autoridades en lugar de una explicación congruente de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo por esta situación. Insistir en que esta reparación que está anunciando Cutzamala y lo que dicen van a aplicar, que son 475 pipas en toda la ciudad, son totalmente insuficientes ante la problemática que vamos a vivir. Se va a colapsar la ciudad si insisten en hacer el mantenimiento en estos días que tenemos esta crisis que estamos viviendo y somos testigos, por eso estamos aquí, diputados y diputadas de varias delegaciones, porque así es como está cayendo la demanda en nuestros módulos y de los propios recorridos que cada uno de nosotros hace. Sí, buenos días. Aunado a lo que comenta la diputada Leida de la insuficiencia de agua, sin duda alguna, si hablamos de que son 410 las colonias afectadas y solamente 475 pipas son las que se van a proporcionar, es totalmente insuficiente. Este llamado que se está haciendo y este punto de acuerdo que se está preparando para la Comisión de Derechos Humanos es necesario. Es totalmente violatorio, es de derechos humanos, es más, es un derecho vital.
y no solamente violan la situación de que no se les suministra el agua potable para cocinar, para mantener limpieza, para lo que es necesario. Aquí la preocupación es el trato que se le da a la gente. Ya tenemos muy claro que no hay las suficientes pipas, pero todavía cuando llegan a suministrar, llegan con mucha prepotencia. De alguna manera solamente proporcionan el agua a la gente que pertenece a determinado partido político. Si no perteneces a tal partido político, no te dejamos el agua. Esa es una preocupación y hacemos un llamado a las delegaciones que suministren el agua de manera organizada y en donde realmente se requiere, pero sumado a ello se violenta una vez más sus derechos porque les venden este vital líquido. Le dicen, bueno, te dejo media pipa a tal colonia, pero háganse una cooperación porque me tienen que dar 500 pesos. Esta es una problemática constante que se da en este caso en la delegación Gustavo Amadero. Dice, no hay agua. Cuando llega el agua, dicen, es solamente para la gente que milita en determinado partido por órdenes de la delegación. Pero todavía aún, si quieren que te dejemos el vital líquido, pues hágase una cooperación y son 500 hasta 1,000 pesos por una pipa de agua. Se están violentando totalmente los derechos humanos de la ciudadanía, por eso hacemos este llamado tanto al sistema de aguas como a Conagua, que realicen efectivamente las reparaciones que sean necesarias, pero en su momento. Tenemos muy claro que el sistema Cutzamala, el 30% se proporciona para el Distrito Federal. Entonces hacemos un llamado, y este no es un problema de ahorita, es un llamado que es un problema que se ha estado reflejando desde hace 3, 4 años, ya es permanente que en colonias, aunque no haya reparación, no haya la suficiente agua. Entonces, pues vamos a estar trabajando los diputadas y diputados de Morena, vamos a estar muy al pendiente en toda la problemática que tenga que ver con el agua, porque siempre vamos a estar procurando y en beneficio de la ciudadanía. Buenos días, agradezco que estén aquí con nosotros. Yo inicié, Raimundo Martínez Vite, diputado del Distrito 35 de Tláhuac. Yo inicié mis recorridos la semana pasada, conforme me había comprometido, y la situación que estamos presentando en este recorrido y las demandas más urgentes es la situación del agua. A mí me preocupa mucho que ahorita venga el mantenimiento del Cutzamala, porque desafortunadamente cada que hay un mantenimiento, pues allá en Tláhuac carecemos más de agua. Antes teníamos agua, viene un mantenimiento, nos dan agua por tandeo. Ahorita a ver qué sucede con este mantenimiento. Ahorita hay colonias que tienen hasta 2 semanas que no les ha llegado agua. Y también una situación que me comentaron es que ni la delegación tiene la capacidad para dar el suministro de agua potable. Según los datos que nosotros tenemos, hay 47 pozos en la delegación, ¿sí? De esos 47 pozos, pues la delegación no tiene suficiente agua, pero además la gente también está molesta porque se están apenas ahorita en estos días están abriendo 4 pozos más y se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer con esa agua? Además, otra cosa que se está quejando la gente es de la calidad del agua que está llegando, ¿sí? Inclusive hasta tienen miedo de tener una enfermedad con el agua, ya no tan solo para tomar, sino hasta para bañarse. Es una calidad del agua que no es la adecuada, ¿no? Verdosa, apestosa. Entonces, eso es lo que hemos estado levantando. La afectación allá en la delegación de Tláhuac es en toda la delegación, no es una determinada colonia. Un servidor vive en la colonia Selene, y los que tenemos la oportunidad de tener una cisterna, pues sufrimos un poquito menos de esta situación del agua, pero los que no tienen una cisterna son los que sufren más de esta situación. Yo también, ¿qué es lo que he recogido? Estamos avisando con tiempo la situación de la problemática del agua.
si de verdad no ponen atención, yo creo que vamos a tener un problema más general en todo el Distrito Federal, porque la gente no va a aguantar esta situación de esta necesidad de este líquido de agua. Entonces yo creo que estamos diciéndoles que pongan mucha atención en esta problemática, y también yo les pido a las autoridades, a las encargadas de que tienen todos los datos, que sí den una explicación por qué Tláhuac están en su momento abriendo pozos y no hay este líquido, ¿no? No tenemos este líquido en esta delegación. También los afectados ahí, decía en toda la delegación, pues somos 400,000 habitantes, ¿no? Y esto es en todo, desde Mixquic hasta San Lorenzo está la afectación. Hemos recorrido lugares de los diferentes extremos, ¿sí? Ya hicimos una asamblea vecinal en Mixquic, ya hicimos una asamblea vecinal en Los Olivos, ya hicimos una asamblea vecinal en Tlaltenco, que es la parte central de la delegación, y en todos hemos recogido la situación, la problemática del suministro de agua. Muchas gracias. Pues agregar a lo que ya dijeron los compañeros diputados, que sí es una preocupación latente, porque en el contacto diario con los vecinos, no solo de nuestras delegaciones, sino de otras delegaciones, hay señales de alarma que nos alertan y nos preocupan, y sí pediríamos a las autoridades correspondientes que este mantenimiento sea mucho mejor pensado y con mucho mayor sensibilidad. El viernes pasado en Iztacalco, por ejemplo, hubo 2 bloqueos en la colonia agrícola Pantitlán, porque la ciudadanía está desesperada, está enojada, y todavía les mandan granaderos en vez de mandarles una respuesta concreta en el problema del agua. En el caso de Iztacalco, son varias las colonias afectadas y llevan días sin agua, además de que cada vez el sistema de agua está de menor calidad, y la preocupación que ellos tienen es, primero, les están llegando los recibos de agua mucho más caros cuando no tienen agua. Segundo, cuando solicitan pipas, el agua está sucia y es de mala calidad. Y es preocupante que los vecinos nos pregunten cuánto tienen que pagar por la pipa, cuando es un derecho, un vital líquido, y se están acostumbrando a pagar por las pipas cuando tendría que armarse toda una estrategia si hay un recorte, si hay mantenimiento, para que la afectación sea lo menor posible, o que haya una especie de equilibrio entre esta reducción del agua y la necesidad que tiene la gente. En ese sentido, pues sí pediríamos a las autoridades correspondientes que realicen de manera mucho más inteligente y sensible estos recortes, porque la ciudadanía está muy enojada, y dejar a millones de habitantes en esta ciudad sin agua no es poca cosa, y sí podría poner a la ciudad incluso en un estado de enojo que puede reflejarse en manifestaciones y en alteraciones fuertes. En ese sentido es que estamos realizando esta conferencia. No solo es Iztacalco, no solo es Tláhuac, no solo es Iztapalapa, no solo es Gustavo Madero, son varias las colonias en esta ciudad, y sí nos preocupa que se tenga tan poca sensibilidad en el tema, porque sí estamos viendo cómo en todos los lugares donde nos paramos, los vecinos es lo que demandan. Y además agregar que también ellos, la ciudadanía, nos ha mencionado que también en gran parte estas afectaciones al agua se deben a la cantidad de construcciones que se están realizando. No tiene sentido que estén mucho más habitantes en una zona y el mismo sistema de agua o de drenaje. Entonces sí tendríamos que ver como representantes, como autoridades y como ciudadanía, que es un problema mucho más complejo, es un problema que tendría que darse una solución integral, y que no es poca cosa. Estamos hablando del vital líquido y uno de los derechos más importantes de los habitantes de esta ciudad. No nos estamos oponiendo a que se haga el mantenimiento. Ha habido ocasiones, y esto lo acuerda el Conagua, en particular quienes son parte de la gestión de la cuenca del Valle de México, con el propio sistema de aguas. Acuerdan las fechas
cuándo es más propicio o conveniente llevar a cabo el mantenimiento. Nosotros lo que decimos es, en este momento no es pertinente hacer ese mantenimiento anunciando un recorte, que por lo regular no es lo que ellos anuncian de 4 días, sino el triple en delegaciones como Iztapalapa. Y bueno, obviamente aquí los compañeros están hablando también por las delegaciones que representan, y que esto se va a volver un caos y un conflicto social más allá de lo que implique el mantenimiento como tal, que lamentablemente a la fecha, de todas maneras, el sistema de aguas nos ha documentado como Conagua nos da el agua, la misma agua que hace pues 20 años. Entonces no tenemos un poco por ahí una solución real de que por un mantenimiento al Cutzamala tengamos esta justificación de un recorte de esta magnitud. Por eso es que solicitamos sea postergado este mantenimiento a momentos en donde haya condiciones en la ciudad. Ahorita no las hay. El colapso no es ahorita, viene de diciembre, y pues el caos en cuanto a cómo se distribuye el agua cuando no hay por la red es algo que padecemos día a día. Y a quienes circulamos en la ciudad nos damos cuenta de cuando hay cierre de calles. Y documentemos, yo ya no hice la referencia, pero ¿cuántos ha habido de diciembre a la fecha, recortes o cierres de avenidas por este problema? Y no queremos llegar a que en lugar de respuestas más coherentes de qué está pasando, por qué el desabasto, hubo un recorrido, por ejemplo, con el sistema de aguas, y resulta que en Iztapalapa, en el caso de la zona de Las Peñas, La Era, Jan González, no era por un asunto de reducción en el abasto de nuestros principales tanques, era porque nos estaban manipulando las válvulas. Y eso sucede, no solamente en Iztapalapa, en todos lados nos manipulan válvulas y entonces determinan a dónde sí y a dónde no, castigan en días por esta falta del agua. Y además tampoco garantizamos que con este recorte realmente haya un suministro pues un poco normal, por ya no decir de otra forma, del abasto que recibimos del Cutzamala. Es importante que se haga el mantenimiento, pero ni aún anunciando estas 475, que nosotros contábamos 450 con las que cuenta la ciudad, es posible atender el desabasto que se va a provocar. Bueno, más que sesgo político, es una irresponsabilidad institucional. El hacer un recorte en estas condiciones de desabasto en la Ciudad de México es una irresponsabilidad. Lamentablemente se vuelve un problema también político, por lo que ya comentamos en las diferentes delegaciones, se vuelve el reparto de pipas. Repartir pipas es el caos, es una cosa totalmente fuera de toda normalidad, porque o se cobran o se condicionan políticamente o se condicionan económicamente. Por eso estamos exigiendo se haga ya un protocolo de actuación cuando haya estiaje en no solamente una demarcación, en toda la ciudad. Así entonces todos sabremos quién y cómo se va a hacer cargo de que cuando haya recortes va a distribuir el agua y de qué magnitud. Porque lo que ha sucedido en Iztapalapa ha sido muy grave. Cuando se hacen reparto de pipas y la gente se desespera porque tardan de 8 a 15 días en responderles vía Twitter o vía telefónica, pues es un arrebato de pipas hasta con armas en la mano. En Ermita Zaragoza ha pasado. Por eso es que yo digo, cuando vemos y escuché este anuncio de Conagua, se me hace de veras totalmente irresponsable, porque el caos social no se vuelcan a ver en qué se convertiría, ¿no? Las colonias, bueno, pues antes en el caso de Iztapalapa era solamente la zona de la Sierra de Santa Catarina y un poco la zona de Paraje San Juan, que es la zona baja entre la Sierra de Santa Catarina y San Lorenzo, pero ahora es casi toda la delegación, porque todos los tanques nos están fallando. El tanque que surte a esta zona, de la zona poniente de la delegación, que es el Cerro de la Estrella, pues está funcionando a la mitad de su capacidad, al 40%, y en el caso del tanque de La Caldera y el de Jaltepec,
están completamente colapsados. Entonces, se nos está haciendo una crisis a nivel general. Y en el caso de las escuelas, pues a nosotros también los vecinos ya nos han documentado cómo pues las maestras ya les dijeron a los papás que si no llevan una cubeta de agua el niño no entra a la escuela. Imagínense. Entonces a esas cosas nos estamos enfrentando. Sí, comentar. En el caso de la delegación Gustavo Amadero es generalizado, y en la madrugada es cuando llega el agua y a las 11 de la mañana ya no hay. Pero en donde más se ha agudizado, donde hace mucha falta de agua y está condicionada, es en la 7ª sección de San Juan de Aragón, en la colonia Campeche Aragón, en Casas Alemán, es en donde más se ha estado, y toda la zona de Cuautepede, específicamente y raramente en las zonas más populares es donde hace falta este vital líquido y donde la gente es maltratada, donde están siendo totalmente violentados. Entonces la gente está en una situación económica muy difícil y aunado a eso tiene que buscar la cooperación con los demás vecinos para poder pagar una pipa de agua. Esa es la situación que estamos viviendo en Gustavo Amadero. Y también las zonas que más se han cerrado por falta de este suministro de agua ha sido en San Juan de Aragón. San Juan de Aragón y Gran Canal es donde se han hecho varios bloqueos por este problema. Bueno, algunas veces ha sido porque también están en desacuerdo con lo del Metrobús, que ahí está, que ahí se hizo, ¿verdad? Pero esa es la problemática. Y también constantemente hay recorte de agua porque se hacen constantemente reparaciones a Cutzamala y todo. Y se han hecho reparaciones, pero realmente eso no ha garantizado, esas reparaciones no han garantizado que hay un mejor suministro de agua para el Distrito Federal. Tenemos muy claro que el 30% lo abastece Cutzamala y se han hecho reparaciones, pero no vemos que eso mejore el suministro de agua en el Distrito Federal. Como lo manifesté hace rato, aquí de verdad que hace falta mucha información por parte de sistemas. La molestia, sobre todo en las colonias de la delegación, es que si están abriendo pozos, ¿por qué no tenemos ese suministro? Hace falta mucha información. Pero por la pregunta que nos hacen, quiero decirles que ahorita la problemática es donde están abriendo los pozos, que es en la colonia Selene, Ampliación Selene, que pertenecen al pueblo de Tlaltenco, y también la colonia de Ojo de Agua. Ese es donde se están abriendo los pozos. 2 pozos están abriendo en Avenida Estanislao Ramírez Ruiz y otro pozo en la colonia Ojo de Agua. Entonces, ese es lo que no se explica a la gente. También en la colonia Arboledas, en la Zapotitla, donde es básicamente la cuestión de la zona de unidades habitacionales, se han quedado hasta una semana sin el líquido. Unas personas fueron al módulo y los apoyamos con un amigo ahí que tiene una pipa, nos prestó la pipa y lo apoyamos con una pipa. Entonces la problemática es fuerte, ¿sí? Entonces por eso aquí se está dando esta conferencia para que las autoridades de verdad tomen medidas pertinentes para que la gente tenga más tranquilidad sobre esta situación que se está padeciendo. ¿A dónde llega el agua verdosa y a tu esposa, diputado? En las colonias que he mencionado, en las colonias que he mencionado, Selene, Ampliación Selene, Colonia Ojo de Agua, ¿sí? San Francisco Tlaltenco. Primero, sobre los sesgos políticos, pues lamentablemente en muchas delegaciones hemos visto que no solo es el agua, sino otros programas sociales y otros derechos, los que sí se dan solo de manera selecta a ciertas personas. Y la denuncia también que hemos tenido por parte de varios vecinos y vecinas, pues es justamente que a quienes trabajan en la delegación, a quienes tienen cercanía con el partido que gobierna, se les atiende de manera mucho más rápido y con mayor prontitud. Y en el caso de las colonias, en Iztacalco, y justamente es donde ha habido cierres desde el año pasado, es en Ramos Millán, Ampliación Ramos Millán, en la colonia agrícola Pantitlán, en la agrícola oriental, que hace unos años no se padecía del agua, ahora ya se está empezando a padecer, en la Zapata Vela, en la Tlacotal y en la Granjas México, y en algunas otras colonias en las que
como decía, en el caso de la agrícola oriental, no se ha padecido históricamente el agua y que comienzan a verse afectaciones y que empieza a llegar el agua de mucha menor calidad y que también en parte, insistimos en el tema, se debe a la cantidad de construcciones que se han permitido y que de alguna manera están afectando la vida de los vecinos, no solo en el tema del agua, sino en otros asuntos. Mañana mismo se hará la entrega oficial, la solicitud a Conagua y al sistema de aguas. Obviamente les haremos llegar el acuse de recibo para no esperarnos obviamente a la discusión de la permanente y bueno, esperemos que haya esa posibilidad de que sea escuchada nuestra voz. Los datos no solamente son los que acabamos de mencionar, viene acompañado de cómo esta cuenca del Valle de México tiene pues un colapso de ya muchos años, que vamos siendo la cuenca con mayor estrés hídrico, porque del estándar mundial que implica el tener agua al menos por habitante a 5,000 litros al año, estamos solamente recibiendo en esta cuenca aproximadamente 147 metros cúbicos al año. Entonces, de veras es un estrés hídrico y eso es un promedio. Ahora, vayamos a este análisis en donde hay delegaciones, municipios, porque estamos hablando de toda la cuenca del Valle de México, incluyendo el Estado de México, que es inequitativa la distribución. También esa ha sido una discusión de cómo y por qué las delegaciones reciben en mayor o menor medida o cantidad o calidad el agua. No, hay un trato diferenciado, lamentablemente, en la ciudad, y esto de la calidad del agua, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, el agua de los pozos de la ciudad no es de buena calidad, lo sabemos, pero pues se ha invertido en plantas potabilizadoras, se ha invertido en que haya esta posibilidad de limpiar un poco más el agua que extraemos del propio acuífero, a riesgo de lo que eso ocasiona, ¿no? El desgaste del subsuelo, hundimientos, en fin. Entonces, el asunto será oficialmente acompañar con todos estos documentos. Les haremos llegar una copia del documento que entregaremos oficial al sistema de aguas, pero principalmente a Conagua, porque Conagua es quien determina este recorte, este mantenimiento, los tiempos. Y bueno, lo acuerda con sistema de aguas, pero nuestra petición va a ser esa. Analicen el mejor momento del año para hacer este mantenimiento, pero por lo que hemos documentado en las diferentes delegaciones, no lo es. Pues aquí ha habido estimaciones de que serían 5.3 millones de personas las afectadas, así lo anunciaron, pero para nuestra desgracia son en su mayoría pues población del Distrito Federal, no del Estado de México. Entonces es ahí donde también decimos, háblennos con más claridad, con más transparencia de cómo van a atender esta situación, porque finalmente se va a tener que hacer el mantenimiento, pero cuando lo vayan a hacer, ¿cómo se va a entrar a responder? Que no sea diciendo con 470 pipas, porque eso es nada, es una insuficiencia. Además, insisto, es una irresponsabilidad. Como si no supiéramos lo que implica el caos del desabasto del agua, digo, en delegaciones como la mía, que ha sido ya lamentablemente de manera permanente, sé qué implica un anuncio de recorte, por eso la preocupación, pero en las demás delegaciones se está permeando la misma situación. En Tlalpan, no se diga, tengo pues ya documentado, porque también de acuerdo a esto se va estableciendo condonación o tarifa fija. Antes solamente era Iztapalapa la que se condonaba o se establecían tarifas fijas. Ahora ya es el grueso de la ciudad. Es GAM, es Iztacalco, es Tláhuac, es Milpa Alta, es Tlalpan. Tlalpan creció mucho el número de colonias que entraron a tarifa fija. Por lo mismo, o por problemas de escasez o de calidad. Y eso lo analiza el sistema de aguas. Muchas veces es a solicitud de los diputados, pero finalmente ellos hacen su determinación técnica, que también ahí queremos ver que nos la aclaren cómo es esta determinación. Y bueno, pues son medidas que pues un poco ayudan, pero la gente reclama, ¿no? No queremos ni condonación ni tarifa fija, queremos agua. Y pues esa es la respuesta que nos hemos tardado en dar como instituciones y por eso hacemos este llamado institucional a la Conagua y al sistema de aguas. Se habla de una cifra de al 30 o
o hasta 40% de las fugas de agua, o sea, de lo que se va por fugas de agua en la ciudad. Pero ese es otro tema. En el caso de Conagua no se trata de que se le pida reparar fugas, eso le toca al sistema de aguas y un plan integral que se tenga que diseñar precisamente, y se ha hecho, o sea, se han mantenido a la fecha el 10% de la red en su totalidad. También esos datos, o sea, todo esto va fundamentado en la información que hemos recogido año con año del problema que vivimos, pero nos queda claro que en el caso de Conagua, hoy por hoy es solicitar se postergue esta decisión. Muchísimas gracias, muy buen día a todos y a todas.